En este vídeo vamos a ver cómo podemos programar nuestros proyectos de Internet de las Cosas utilizando una plataforma de programación con bloques llamada Arduino Block que nos va a permitir programar nuestras placas ESP32 compatibles con Arduino para crear proyectos de Internet de las Cosas. ¿Qué es esto de Internet de las Cosas? Pues básicamente consiste en que somos capaces de publicar los datos que obtenemos de nuestras placas, de los sensores, de todo el sistema de actuación y todo esto, lo podemos publicar en Internet y podemos interaccionar con ellos de forma sencilla, publicando los datos bien de forma pública o privada, pero siempre pudiendo acceder remotamente a todos nuestros proyectos. Nuestro proyecto va a ser un sencillo medidor de temperatura y de concentración de CO2. Para ello usaremos un par de sensores, un DHT22 para medir la temperatura y un CS811 que es capaz de medir la concentración de CO2. Los mostraremos en una primera versión pantalla LCD para ver los resultados en local y en una segunda versión publicaremos estos datos a través de una plataforma IoT como es la de Adafruit. De esta manera tendremos acceso a todos estos datos remotamente. Haremos la programación en arduinoblocks.com. Para ello entramos en la página web y una vez allí vamos a crear el proyecto utilizando bloques. Podemos crearnos un usuario, de esa forma todos los proyectos que hagamos se quedarán guardados en la página, o bien podemos trabajar en modo de prueba, en el que no guardaremos nada, pero podemos utilizar casi toda la funcionalidad. Yo tengo una cuenta creada, con lo cual voy a entrar directamente con mi usuario. Y veréis que aparecen muchos proyectos, que son los proyectos que yo he trabajado en la plataforma. Vamos a crear un proyecto nuevo. Para ello pulsamos la opción de nuevo proyecto, un proyecto personal. También podríamos trabajar proyectos para profesores, controlando usuario y tal. Y lo primero que hacemos es seleccionar el tipo de placa que vamos a utilizar. En mi caso vamos a utilizar una ESP32 estándar. Selecciono esa opción y le ponemos el nombre, que vamos a llamarlo medidor de CO2 y vamos a ponerle local. Podríamos poner una descripción, los componentes que utilizamos y todo esto y pulsamos en nuevo proyecto. El esquema en el que hacemos el programa es completamente similar a la plataforma Arduino. Tenemos una parte de inicialización y una parte de bucle que se repetirá y añadiremos cada uno de los bloques, de los componentes que necesitamos utilizar en cada una de las partes. Vamos a utilizar dos sensores, hemos dicho. El primero va a ser el sensor de medida de temperatura y para ello vamos a utilizar un DHT22. Veis cómo directamente vemos los bloques nos aparecen con una imagen del sensor, lo que lo hace mucho más sencillo de utilizarlo, y también utilizaremos un sensor de CO2, en concreto el CCS811 que tenemos aquí. Vamos a preparar nuestro programa y utilizaremos esos valores, esos sensores. También vamos a utilizar una pantalla LCD para mostrar los valores. Pues vamos a ir añadiendo los distintos bloques de cada uno de ellos. La pantalla LCD la vamos a encontrar en la parte de visualización. Vemos que tenemos pantalla LCD y aquí tenemos la indicación de todas las configuraciones. Vemos que hay unos bloques que aparecen como iniciar, lo que sea en la parte de configuración, que añadiremos en la parte de inicializar, y una parte de uso habitual, como sería este mostrar en tal coordenada tal texto. Entonces vamos a arrastrar lo que sería la parte de inicializar de configuración de nuestro LCD. En este caso utilizamos uno de 2 líneas por 16 caracteres y la dirección I2C será la 27, que es la estándar. Si no, luego lo cambiaremos. Y vamos a utilizar los valores de los sensores, los guardaremos en unas variables porque lo vamos a utilizar varias veces. Entonces vamos a crear una variable que va a ser de tipo número. Vamos a llamarla, por ejemplo, temperatura. Y añadiremos pues este bloque de establecer temperatura y el valor será el del sensor. Pues vamos a cargar nuestro bloque del sensor. En concreto vamos a utilizar, hemos dicho, un DHT22, pues simplemente lo arrastramos aquí. Aquí estamos diciendo que mediremos el valor de ese sensor, de la temperatura de ese sensor, y lo guardaremos en esa variable temperatura para luego reutilizarlo. Configuraremos el pin en el que lo hemos conectado, en mi caso es el pin 2, y ahora vamos a crear otra variable para la concentración de CO2. Pues volvemos a crear otro bloque de crear otra variable, en este caso vamos a llamarla CO2 a la variable, y decimos que vamos a establecer el valor de esa variable CO2 con el resultado de nuestro sensor CO2. Veis que en este caso el sensor de CO2 no nos
pide dónde lo hemos conectado, puesto que se trata de, el sensor ya tiene su propia forma de conexión. Ya está dentro del sensor ya está especificada cuál es esa manera de conexión, I2C, SPI, la que sea, dependiendo de cada tipo de sensor. Y nosotros no tenemos que decirle los pines en los que está conectada, sino que al establecer ese tipo de conexión ya estamos diciendo cuáles serán esos pines. De la misma forma, estos sensores que tienen distintos valores de medida, pues podríamos seleccionar si queremos la temperatura o queremos también la humedad. Veis que aquí hemos utilizado la temperatura, pero de una forma muy sencilla, pues podríamos crear también simplemente duplicando estos bloques, una nueva variable que vamos a crear ahora que se llame humedad, pues ahí se guarde la humedad. Vamos a crear esa variable para no liarnos. Creamos una variable de tipo número y la llamamos humedad. Y esta variable es la que vamos a poner aquí. Entonces guardamos la temperatura, la humedad y el CO2. Lo tenemos aquí. Siguiente paso, pues vamos a mostrar los valores. Vamos a mostrarlo directamente en la pantalla LCD. Pues nos vamos a los bloques de pantalla LCD y ahora simplemente tenemos que decir dónde vamos a mostrar cada uno de los valores. Pues por ejemplo vamos a poner en la primera línea, vamos a poner el valor de la temperatura. Para ello utilizamos el bloque de valor de variable. Aquí mostramos en la coordenada 0, 0, ponemos el valor de temperatura. Voy a duplicar este bloque porque para mostrar la humedad va a ser muy parecido y voy a utilizar la misma fila 0, pero ahora voy a ponerlo, por ejemplo, en la posición 8. A partir de ahí voy a sería la humedad. Y en la siguiente línea pues voy a mostrar la concentración de CO2. Fila 1 y ahora muestro el valor de CO2. Pues ya tendríamos listo lo que sería el programa para coger esos datos y visualizarlos en nuestra pantalla. El montaje del sistema es muy sencillo. Solo tenemos que conectar los componentes I2C, que son el LCD y el sensor CCS8111. Como son I2C, conectamos todos sus cables SDA y SCL a las patillas de nuestro SP32, patilla 21 y la patilla 22, SDA y SCL. Conectamos esas patillas de todos los dispositivos directamente, conectamos todas las alimentaciones, todos los componentes de alimentación y todos los componentes de tierra a las patillas correspondientes de nuestro ESP32 y por último conectamos también el sensor de temperatura y humedad DHT22, lo conectamos a alimentación, a las patillas correspondientes y la patilla de señal la hemos conectado al pin 14, que es el que vamos a utilizar para leer. Muy importante recordar que la conexión de algunas placas CCS8111 del sensor de CO2 requieren que conectemos la patilla Wake de despertar, esa patilla que la conectemos a tierra. En el caso de que esa patilla no esté conectada a tierra, la placa está apagada, está desconectada. Para fomentar el bajo consumo, tiene esa patilla. Algunas versiones de la placa la tienen conectada por defecto a tierra, entonces siempre está funcionando, y otras nos permiten hacer ese encendido apagado. En el caso de la que nosotros utilizamos, requiere que conectemos esa patilla externamente. Por eso las conectamos a GND y nuestra placa empieza a funcionar. He utilizado una placa de prototipo para hacer las conexiones y veis que no he conectado nuestro SP directamente a la placa porque el ancho de la placa SP es un poquito mayor que el de las protoboards normales y o hacemos algún montaje del estilo de poner las dos protoboards juntas y encima conectamos nuestra placa o hacemos el cableado con esta placa intermedia que hace la misión de interconexión. Este sería el montaje. Veis que directamente he utilizado dos placas protoboard, que uno en una misma y uno con la placa encima y utilizo las dos al mismo tiempo. De esta forma tenemos mucho más espacio para trabajar y sí que con esta sí que nos permite utilizar estas placas más anchas como son las del SP32. Hay que tener presente que ya en estos montajes estamos trabajando cada vez con más componentes, con placas que requieren más potencia para utilizarlo y tenemos que tener cuidado con que la alimentación sea suficiente para todo esto. Esto va a ser mucho más crítico cuando el siguiente paso conectemos directamente con lo que sería el Wi-Fi, que aún nos va a hacer un mayor consumo. El siguiente paso sería transferir nuestro programa directamente a la placa. Para ello necesitamos instalar un componente que se llama Arduino Block Connector, AV Connector, que se encarga de conectar la página web con nuestra placa.
Para ello lo descargamos desde la propia página, utilizando en recursos, tenemos el enlace en Arduino Block Connector, descargamos la versión de nuestro sistema operativo y lo instalamos. Y una vez que lo hemos instalado, pues simplemente lo ejecutamos. Al ejecutarlo, hace un chequeo, conecta y ve si tiene que actualizarse, funciona automáticamente. Vemos cómo directamente nos aparece la conexión con la placa, puerto. Si no nos apareciera directamente el puerto, pulsamos en este botoncito para que se reconecte. Y una vez que ya lo tenemos listo, pulsamos en la opción de subir y vemos cómo automáticamente la pantalla de Arduino Block pues nos va diciendo los pasos en los que se va haciendo, y en el momento que se termina de compilar pues nos aparece en pantalla el resultado tanto de la compilación como de subir la placa a la AI. Vemos, ahora mismo nos dice que se ha subido a la placa y ya lo tenemos listo en nuestra placa. Comprobamos que las medidas funcionan bien, que todo el montaje es correcto, y una vez que lo tenemos pasamos a la siguiente fase, donde vamos a publicar estos datos en Internet. Para facilitar la depuración del programa, he añadido unas sentencias que envían al puerto serie los datos que vamos leyendo. Para ello, en la parte de inicialización he configurado la inicialización de la consola a 115.200 baudios, y a lo largo del programa he añadido sentencias que envían un texto que está formado por la palabra temp más el valor de la temperatura, la palabra y la humedad, y CO2 más el valor de CO2 leído. Una vez que lo subimos, podemos acceder a los datos de la consola sin más que pulsar en el botoncito de consola. Conectamos y automáticamente se van leyendo los valores. Vemos como en algunas ocasiones falla la lectura, porque el sensor DHT11 parece que no hace buen contacto. Por ello, deberíamos de poner una protección en el código de tal forma que cuando no se lean valores correctos, estos sean descartados. Para ello, vamos a comparar el valor que hemos medido de temperatura con una función que se llama isNaN, que quiere decir is not a number, es decir, es un número válido o no, que podemos encontrar en los bloques de matemáticas. Este es el bloque que nos va a permitir hacer la comparación. En el caso en el que hayamos leído NaN, not a number, el valor no es válido y lo descartamos. Vamos a incluir una función condicional para comprobar esto. Una vez que hemos leído el valor de la temperatura, haremos el resto solamente en el caso en el que el valor sea válido. Es decir, si el valor de la temperatura, es decir, invertiremos la comparación, haremos toda esta parte de mostrar el de temperatura en pantalla y de mostrarlo también en la consola. La parte de CO2 es independiente. Por eso vamos a incluir todo este código dentro del if. La parte de CO2 la ponemos independiente y el resto lo incluimos dentro del if. Es decir, solamente cuando falla el sensor DHT22 se mostrará en pantalla, y si no, en caso de que el valor no sea válido, ni se muestra ni se actualiza. Subimos el nuevo código y lo probamos. Ya tenemos el código funcionando, vamos a ver cómo se va mostrando. Siempre que utilizamos este tipo de sensores tenemos que hacer una muy buena validación de los cables para que haya una buena conexión. En caso contrario nos vamos a encontrar problemas todo el tiempo. Ahora sí, tenemos una buena medida y los datos están funcionando. En el caso en el que falle la lectura del sensor, pues vemos que no se actualizan esos valores. La configuración que tenemos ahora mismo se muestran en pantalla los números, no aparece ningún indicador de texto de qué es cada uno. Vamos a hacer un cambio muy sencillo para verlo. Veis en este ejemplo que se ve en la pantalla directamente, no os preocuparos, el valor de CO2 es porque estaba justo para hacer la foto encima respirándole al sensor. Estoy a salvo, gracias. Y vamos a ver cómo modificar esto. Vamos a crear unas variables de texto, el nombre del concepto y el valor. Y usaremos esas variables para mostrarlo tanto en la consola, mandarlo por el puerto serie, como en el LCD. Las variables, por supuesto, van a ser de tipo texto, donde vamos a poder crear cada uno de ellos. Vamos a llamarla str temperatura. Vamos a establecer ese valor como una mezcla de dos valores, lo que hacíamos aquí. Veis que hacíamos lo de crear texto, lo utilizábamos con temp. Esto pues algo así. Primero leemos el valor de la temperatura y si es válido lo escribimos en pantalla poniendo temp, la temperatura. Y lo que voy a mandar es no el valor de la temperatura, sino el valor de esta variable, str temperatura. Vamos a mandarlo tanto a la consola como al LCD. Vamos a calcular si por encima cuánto ocupa. Temp tiene 5 caracteres, otros 5
es lo que va a mostrarnos el valor de la temperatura. Entonces deberíamos de ponerlo un poquito más corto. Voy a poner simplemente T. Y así cabe seguro, sin ningún problema en el LCD. Y lo mismo vamos a hacer para la humedad. Vamos a crear nuestra variable de texto que se va a llamar str humedad. Vamos a poner solamente A. Veis que estoy utilizando este bloque de texto que me permite unir varios textos en uno solo. Es que podemos crear un nuevo texto a partir de varios componentes, que es lo que estoy haciendo. Un componente es H, la parte de texto, y otro componente la parte del valor de la humedad. Y ahora vamos a añadir eso, vamos a enviarlo consola LCD con el CO2. Creamos nuestra variable str y aquí pues, vamos a poner, como en CO2 sí que tenemos espacio porque lo hacemos todo en una línea, pues aquí sí que vamos a poner directamente CO2, ppm y todo esto. Vamos a mostrar nuestra variable str CO2 en el puerto. Ya nos quedaría simplemente subirlo a nuestra placa y mostramos el resultado. Y con esto, y en el LCD se ve perfectamente cómo se muestran los valores. Y vemos que así queda mucho mejor el valor, indicando perfectamente los valores a qué concepto pertenece.